¿Cuántas veces te miraste al espejo y no te reconociste? No porque no supieras quién eres, sino porque te fuiste perdiendo en el intento de ser lo que otros esperaban. Sonreíste cuando querías llorar. Dijiste sí cuando todo en ti gritaba no. Y poco a poco dejaste de escucharte. Pero hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti se cansó de sobrevivir y quiere empezar a vivir. Hoy no vamos a hablar de motivación superficial. Vamos a hablar de verdad, de decisiones incómodas, de disciplina emocional. Porque convertirte en una mujer fuerte, segura y feliz no es un deseo. Es una construcción diaria. Dejar de traicionarte a ti misma no suele sentirse como una decisión grande. No ocurre en un solo momento dramático, sino en pequeños actos diarios que parecen inofensivos. Empieza cuando dices sí para evitar un conflicto, cuando sonríes para que no noten que algo te molestó, cuando eliges callar lo que sientes porque piensas que no vale la pena expresarlo. En el corto plazo, esto te da una sensación de tranquilidad. Evitas discusiones, mantienes la armonía, nadie se incomoda, pero ese alivio es temporal y tiene un costo silencioso. Cada vez que haces algo que no está alineado con lo que realmente piensas o sientes, generas una pequeña desconexión interna. No pasa nada grave al principio. De hecho, puede parecer una estrategia inteligente para convivir con otros. El problema aparece cuando se vuelve un patrón. Empiezas a acostumbrarte a priorizar lo externo sobre lo interno. Te vuelves experta en leer lo que otros necesitan, pero dejas de preguntarte qué necesitas tú. Con el tiempo, esa falta de atención hacia ti misma se acumula. En la vida cotidiana esto se ve de formas muy claras. Aceptas planes que no te interesan porque no quieres quedar mal. Mantienes conversaciones donde no puedes ser tú misma. Permites comentarios o actitudes que te incomodan porque no quieres hacer un problema. La elección en cada caso parece pequeña, ceder un poco para mantener la paz. La consecuencia es que esa paz nunca es completa, porque por dentro queda una sensación de incomodidad que no desaparece. Se convierte en cansancio emocional, en irritación sin causa clara, en una sensación constante de estar fuera de lugar. Con el tiempo, el resultado es más evidente. Empiezas a dudar de tus propias decisiones porque llevas mucho tiempo actuando según lo que otros esperan. Te cuesta identificar qué te gusta, qué quieres, qué te hace bien. No es que no tengas respuestas, es que dejaste de escucharlas. Y cuando no te escuchas, pierdes confianza en ti. No porque no seas capaz, sino porque no tienes una referencia interna clara. Romper este patrón no es cómodo. Implica hacer lo contrario de lo que has practicado durante mucho tiempo. Significa decir no en situaciones donde antes decías sí. Significa expresar una opinión aunque no sea popular. Significa aceptar que algunas personas pueden reaccionar mal o alejarse. Esa es la parte que más cuesta porque el cambio tiene un impacto real en tus relaciones. Pero también tiene un efecto directo en tu estabilidad interna. Cuando empiezas a actuar de acuerdo con lo que realmente piensas y sientes, al principio hay incomodidad externa, pero internamente aparece algo diferente, coherencia. Y la coherencia genera calma. No una calma superficial basada en evitar conflictos, sino una sensación más estable de estar en tu lugar. Con el tiempo, esa coherencia se traduce en respeto propio. Empiezas a confiar en tus decisiones porque sabes que no estás actuando por miedo o por costumbre, sino por convicción. Dejar de traicionarte no significa volverte rígida ni egoísta. Significa incluirte en la ecuación. Considerar tus necesidades con el mismo peso que consideras las de los demás. Porque cuando no lo haces, puedes mantener relaciones, evitar conflictos y cumplir expectativas. Pero el costo es perderte a ti misma. Y cuando te pierdes, todo lo demás deja de sentirse suficiente. Aprender a sostener tu dolor sin huir es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, porque todo a tu alrededor te empuja a evitarlo. Desde pequeña aprendiste que sentir demasiado es incómodo, que es mejor distraerte, ocuparte, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y en el corto plazo, eso funciona. Te mantienes productiva, sigues con tu rutina, aparentas estar bien, pero el dolor que no se atiende no desaparece, se acumula. Cada vez que evitas lo que sientes, estás tomando una decisión clara. Priorizar la comodidad inmediata sobre la comprensión profunda. La consecuencia de esa elección es que el dolor queda sin procesar.
No tiene espacio para ordenarse ni para cerrarse. Entonces aparece de otras formas: irritación constante, ansiedad sin causa aparente, reacciones desproporcionadas ante situaciones pequeñas. No es que seas demasiado sensible, es que llevas emociones acumuladas que no han sido atendidas. En la vida diaria esto se ve en patrones muy comunes. Algo te afecta pero decides no pensarlo demasiado. Te distraes con el teléfono, con trabajo, con cualquier cosa que te saque de ese estado. Por unas horas funciona, pero luego regresa y cada vez que regresa se siente más pesado porque no solo es el dolor original, sino todo lo que has ido evitando antes. La elección de huir crea un ciclo. Evitas, alivias momentáneamente, el dolor vuelve más fuerte, vuelves a evitar. El problema no es sentir dolor, es no saber qué hacer con él. Cuando no lo sostienes, no aprendes de él y cuando no aprendes, repites. Terminas en situaciones similares, con personas parecidas, con decisiones que te llevan al mismo resultado, no porque quieras, sino porque no te diste el tiempo de entender qué pasó y qué necesitabas cambiar. Sostener el dolor implica hacer algo que no es natural al principio, detenerte. En lugar de distraerte, te permite sentir. Eso no significa quedarte atrapada en el sufrimiento, sino observarlo con cierta distancia. Preguntarte qué te afectó realmente, qué parte de la situación te dolió, qué necesidad no fue cubierta. Este proceso no es rápido ni cómodo. Genera incomodidad porque te enfrenta con aspectos de ti que quizá preferirías no ver. Sin embargo, la consecuencia de elegir quedarte con lo que sientes es diferente. El dolor empieza a tener estructura, deja de ser algo difuso y se convierte en información. Entiendes mejor tus límites, tus expectativas, tus heridas. Y esa comprensión cambia la forma en la que actúas después. Ya no reaccionas desde la acumulación, sino desde la claridad. Con el tiempo, el resultado es estabilidad emocional. No porque dejes de sentir, sino porque sabes procesar lo que sientes. Las situaciones difíciles siguen ocurriendo, pero no se convierten en cargas permanentes. Las atraviesas, las entiendes y las dejas atrás. Eso reduce la intensidad con la que te afectan las cosas y te permite tomar decisiones más conscientes. Sostener el dolor también cambia tu relación contigo misma. Dejas de verte como alguien que necesita evitar lo incómodo para estar bien y empiezas a confiar en tu capacidad para atravesar momentos difíciles. Esa confianza no viene de una idea positiva, sino de la experiencia repetida de haber enfrentado lo que antes evitabas. Y esa experiencia, acumulada con el tiempo, se convierte en una base sólida para tu seguridad emocional. La disciplina emocional consiste en actuar de acuerdo con lo que sabes que te hace bien, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de no dejar que cada emoción momentánea decida por ti, porque las emociones cambian constantemente. Un día tienes energía, claridad y motivación, y al siguiente sientes cansancio, duda o desinterés. Si tus decisiones dependen solo de cómo te sientes en ese momento, tu progreso será inestable. En la práctica diaria esto se ve de forma muy concreta. Sabes que necesitas descansar mejor, pero eliges quedarte despierta sin motivo claro. Sabes que hay conversaciones pendientes que necesitas tener, pero las postergas porque te incomodan. Sabes que hay hábitos que te beneficiarían, pero los dejas para cuando tengas ganas. La elección en cada caso parece pequeña, evitar el esfuerzo ahora. La consecuencia es que lo importante se acumula y se vuelve más pesado con el tiempo. Cuando evitas hacer lo correcto por falta de ganas, generas un patrón. Empiezas a asociar el crecimiento con incomodidad y como buscas evitar esa incomodidad, te mantienes en lo conocido. Eso crea estancamiento. No es que no tengas capacidad, es que no estás actuando con consistencia. Y esa inconsistencia afecta directamente tu confianza. Cada vez que decides no hacer algo que sabes que es importante, refuerzas la idea de que no puedes sostener tus propias decisiones. En situaciones cotidianas, esto es evidente. Te propones cambiar algo en tu vida, pero solo actúas cuando te sientes motivada. Los días en que no hay motivación, no haces nada. El resultado es que avanzas poco y retrocedes con frecuencia. Esa falta de continuidad genera frustración y esa frustración refuerza la tendencia a evitar el esfuerzo. Se forma un ciclo: falta de disciplina, poco progreso, frustración, más evitación. La disciplina emocional rompe ese ciclo porque introduce un criterio distinto para actuar.
En lugar de preguntarte, ¿tengo ganas?, te preguntas, ¿esto me acerca a la vida que quiero? Esa pregunta cambia la decisión. No elimina la incomodidad, pero le da un sentido. Cuando entiendes por qué haces algo, es más fácil sostenerlo, incluso en días difíciles. Actuar con disciplina no significa hacerlo todo perfecto ni sin fallos. Significa reducir la dependencia de tu estado emocional para cumplir con lo que es importante. Por ejemplo, si sabes que necesitas cuidar tu salud, no lo haces solo cuando te sientes bien, sino también cuando estás cansada. Si sabes que necesitas ordenar algún aspecto de tu vida, no esperas el momento ideal, sino que empiezas con lo que puedes en ese momento. La consecuencia de este tipo de decisiones es acumulativa. Cada acción coherente refuerza la siguiente. Empiezas a construir una sensación de control, no sobre todo lo que ocurre, sino sobre cómo respondes. Y esa sensación de control fortalece tu confianza porque ves que puedes sostener compromisos contigo misma. Con el tiempo, el resultado es estabilidad. No dependes tanto de picos de motivación ni te detienes por momentos de desánimo. Tu avance se vuelve más constante y esa constancia genera resultados visibles que a su vez refuerzan tu seguridad. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes seguir adelante incluso cuando no es cómodo. Elegirte a ti misma suele sentirse incómodo porque durante mucho tiempo aprendiste a medir tus decisiones en función de cómo afectan a los demás. Desde temprano se refuerza la idea de que ser buena implica no incomodar, no generar conflictos y cumplir con lo que otros esperan. En ese contexto, priorizarte puede parecer egoísta o innecesario. Sin embargo, cuando no te eliges, el costo no siempre es inmediato, pero sí constante. En la vida diaria, esto se refleja en decisiones pequeñas que se repiten. Aceptas compromisos que no quieres asumir, mantienes conversaciones que te desgastan, te adaptas a planes que no te hacen bien. La lección en cada caso es evitar una reacción negativa externa, que alguien se moleste, se decepcione o cambie su percepción sobre ti. La consecuencia es que pospones tus propias necesidades. Al principio parece manejable, pero con el tiempo se convierte en cansancio emocional y en una sensación de falta de control sobre tu propia vida. Cuando este patrón se mantiene, empiezas a construir relaciones donde tu rol principal es sostener a otros, incluso cuando eso implica descuidarte. No siempre es evidente, porque muchas de estas dinámicas están normalizadas. Sin embargo, los efectos son claros. Dificultad para decir lo que realmente piensas, miedo a establecer límites y una tendencia a sentirte responsable por el bienestar emocional de los demás. El resultado es que tu energía se dispersa y te queda poco espacio para ti. Elegirte implica cambiar ese criterio de decisión. En lugar de priorizar siempre la reacción de los demás, empiezas a considerar también el impacto en ti. Esto no significa ignorar a otros, sino incluirte en la ecuación. Por ejemplo, cuando alguien te pide algo que no puedes o no quieres hacer, tienes dos opciones claras. Si aceptas para evitar incomodidad, mantienes la relación en apariencia estable, pero refuerzas la idea de que tus límites son flexibles o inexistentes. Si decides decir que no, es probable que haya una reacción. Puede haber molestia, sorpresa o incluso distancia. Esa es la parte que genera resistencia. Sin embargo, la consecuencia de poner límites es diferente a largo plazo. Empiezas a establecer una referencia clara de cómo quieres ser tratada. Las personas que respetan esa referencia permanecen y las que no se ajustan o se alejan. En ambos casos, el resultado es una relación más coherente con lo que necesitas. Además, al actuar de forma alineada contigo misma, reduces la tensión interna que se genera cuando haces algo en contra de lo que sientes. También es importante considerar que no puedes controlar cómo reaccionan los demás. Puedes comunicarte con respeto y claridad, pero la respuesta depende de ellos. Intentar evitar cualquier decepción externa te lleva a tomar decisiones basadas en factores que no controlas. En cambio, cuando te eliges, asumes la responsabilidad de tus decisiones y aceptas que no siempre serán bien recibidas. Con el tiempo, este cambio genera efectos acumulativos. Aumenta tu claridad al decidir, reduces el desgaste emocional y mejoras la calidad de tus relaciones. No porque todo sea más fácil, sino porque hay menos contradicción interna. Elegirte no elimina los conflictos, pero los hace más manejables, porque ya no estás negociando constantemente contigo misma. Construir un propósito más grande que tu miedo no empieza con una gran revelación, sino con una pregunta simple: ¿para qué
haces lo que haces cada día. Muchas personas avanzan en automático, cumplen responsabilidades, responden a lo urgente, pero sin una dirección clara. En ese estado, el miedo tiene más peso porque cualquier dificultad parece razón suficiente para detenerse. Cuando no hay un para qué definido, el esfuerzo se siente vacío y la incomodidad pierde sentido. En la vida cotidiana esto es evidente. Tienes ideas, metas o deseos, pero los pospones constantemente. No porque no sean importantes, sino porque siempre aparece algo que da más miedo. Fallar, equivocarte, ser juzgada, no estar a la altura. Entonces eliges lo conocido. La decisión parece razonable: evitar el riesgo. La consecuencia es que te mantienes en un espacio seguro pero limitado. Con el tiempo, ese espacio deja de sentirse seguro y empieza a sentirse insuficiente. El miedo no desaparece cuando evitas actuar. Al contrario, se fortalece. Cada vez que decides no hacer algo por temor, refuerzas la idea de que ese miedo tiene razón. Y esa idea se convierte en un límite. Empiezas a dudar más, a pensar demasiado antes de actuar, a buscar garantías que no existen. El resultado es que tu vida se ajusta a lo que no quieres sentir, en lugar de avanzar hacia lo que sí quieres construir. Tener un propósito cambia esa dinámica porque introduce una referencia más fuerte que el miedo. No lo elimina, pero lo pone en contexto. Cuando sabes para qué haces algo, puedes tolerar mejor la incomodidad que implica hacerlo. Por ejemplo, si decides desarrollar una habilidad, iniciar un proyecto o cambiar una situación personal, el proceso incluye incertidumbre, errores y momentos de duda. Sin propósito, esos momentos parecen señales de que deberías detenerte. Con propósito se entienden como parte del proceso. Esto no significa que el propósito tenga que ser algo grande o definitivo. Puede ser concreto y cercano: mejorar tu calidad de vida, construir estabilidad, aportar en un área que te importa, desarrollar una capacidad que sabes que necesitas. Lo importante es que tenga sentido para ti. Cuando ese sentido es claro, tus decisiones empiezan a alinearse de forma más coherente. En la práctica, esto se refleja en cómo respondes ante el miedo. Si surge la oportunidad de hacer algo nuevo, el miedo aparece de forma natural. La diferencia está en la elección. Puedes evitarlo para mantenerte cómoda o puedes avanzar entendiendo que el miedo es parte del proceso. La primera opción mantiene la estabilidad actual, pero limita el crecimiento. La segunda implica incomodidad, pero abre posibilidades reales de cambio. Con el tiempo, actuar desde el propósito genera evidencia. Ves resultados, pequeños o grandes, que no habrías obtenido quedándote en el mismo lugar. Esa evidencia reduce la influencia del miedo, no porque desaparezca, sino porque deja de ser el factor principal en tus decisiones. Empiezas a confiar más en tu capacidad de adaptarte y resolver, porque tienes experiencia haciéndolo. El resultado es una vida con dirección, no perfecta ni libre de dificultades, pero más coherente. El esfuerzo deja de sentirse como una carga sin sentido y pasa a ser una inversión en algo que consideras valioso. Y cuando el propósito es claro, el miedo sigue presente, pero ya no define hasta dónde puedes llegar. Aprender a confiar en tu intuición es un paso que suele ignorarse porque no es visible ni medible como otros procesos. Sin embargo, está presente en decisiones cotidianas. Muchas veces sientes una incomodidad leve ante una situación, una persona o una decisión, pero la ignoras porque no puedes explicarla con lógica inmediata. Entonces eliges lo razonable en apariencia: seguir adelante, justificar, esperar a tener más pruebas. La consecuencia de esa elección es que te desconectas de una señal interna que sí está procesando información, aunque no la puedas expresar con claridad. En la práctica, esto se ve cuando entras en dinámicas que no terminan bien, pero que desde el inicio ya te generaban dudas. Relaciones que avanzan rápido sin coherencia, oportunidades que parecen buenas pero no te dan tranquilidad, decisiones que tomas por presión más que por convicción. La elección es ignorar esa señal para no parecer exagerada o para no perder una oportunidad. El resultado suele ser el mismo. Más adelante aparece el problema que al inicio ya estaba insinuado. Confiar en tu intuición no significa actuar impulsivamente ni rechazar la razón. Significa integrar ambas cosas, escuchar esa primera reacción interna y luego analizarla con calma. Preguntarte por qué algo no te cierra
qué aspecto te genera resistencia, qué información podrías estar pasando por alto. Cuando haces esto, tus decisiones se vuelven más completas. Con el tiempo, prestar atención a tu intuición mejora tu criterio. Empiezas a detectar patrones antes de que se repitan y reduces la cantidad de decisiones que luego tienes que corregir. No elimina los errores, pero los hace menos frecuentes y menos costosos, porque estás más conectada con lo que realmente percibes, no solo con lo que parece correcto en el momento. Convertirte en una mujer fuerte, segura y feliz no es un resultado rápido, es una práctica constante. Se construye cuando dejas de evitar lo incómodo, cuando eliges con claridad y actúas con disciplina. No siempre verás resultados inmediatos, pero cada decisión coherente suma. A largo plazo, lo que hoy exige esfuerzo se convierte en estabilidad. Y esa estabilidad es la base de una vida con sentido, dirección y respeto propio.